Napoleón, más o menos en el año 1809, dijo algo muy interesante. China es un gigante dormido. Sí. Déjenlo dormir, porque el día que despierte, el mundo entero va a temblar. El papel, la Ah, brújula y la pólvora son invenciones que surgieron en diferentes puntos de la historia china. Pero los chinos llevan siendo mucho de lo que son ahora desde hace 2000, 3000 años. Tienen su mismo modelo civilizatorio que les sirve. Y todos han querido ir a comerciar con ellos siempre y ahora no es distinto. Lo que está haciendo Rusia en Ucrania no es más que lo que haría Estados Unidos si México ya no se alineara con sus intereses. Los rusos consideran Ucrania su zona natural de expansión y le están diciendo a Estados Unidos de que no, esta es mi zona natural de influencia, mi país vecino, claro. y tú no puedes venir aquí a hacer lo que quieras. Y si quieres hacerlo, va a haber una guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo estoy muy contenta de estar en otro programa de 5 en 5. Hemos buscado siempre llevarles algo que mejore su calidad de vida y en esta ocasión yo tengo un invitado súper especial que yo no suelo, fíjate, te digo algo, pues yo no suelo decir todo lo que hace nuestro invitado, o sea, hago una presentación muy ligera, pero hoy vale la pena que yo lea muchas cosas porque van a saber por qué lo tenemos aquí, por qué estuvimos tras de él. Así que fíjense muy bien, es creador de El Gato Historiador. Es un canal de YouTube que tiene más de 200,000 suscriptores y o sea, imagínense nada más lo que ha logrado para captar la atención. Su trabajo se ha desempeñado a lo largo de 10 años. Ha cautivado la audiencia con documentales profundos de análisis detallados de la historia mundial. Y ahorita vamos a hablar porque es importante. Su especialidad radica en la geopolítica, abordando la precisión de conflictos globales como son la evolución de las grandes potencias, enfocándose principalmente en lo que es China, Rusia y Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con grandes youtubers y ha sido invitado a espacios de discusión geopolítica de un alto nivel, consolidándose así como una referencia en el análisis histórico de conflictos contemporáneos. Aquí tenemos a Cuso Santos. Oh, mil gracias, estoy sonrojado. Oye, es que déjate digo por qué estoy tan maravillada. Hemos tenido aquí en De 5 en 5 muchos invitados y una de las materias que yo siempre amé, yo siendo médico, es la historia. Y yo creería que en la actualidad ya no les interesa a los jóvenes la historia. Así que cuando yo conocí de ti, leí todo lo que has hecho y cómo has creado una brecha diferente para comunicar y divulgar la historia, dije, él es un diamante. Porque la mayoría dejamos nuestra historia. Así que yo te agradezco y bienvenido a De 5 en 5. No, gracias, el honor es mío estar aquí y tener esta distinción de usted. Mil gracias. No, ¿y cómo crees? Fíjense que ahí voy a empezar con mi primera pregunta. ¿Por qué te llamó la atención la historia? ¿Qué pensaste en enfocarte en la historia? Tiene que ver mucho con mi historia de vida. Desde niño de verdad sentí el llamado a entender un poquito más de qué había pasado atrás en la historia. Esto tiene que ver también con mi historia de vida y con las peculiaridades de donde me crié. Gracias al cielo tengo hasta ahorita, gracias a Dios, la increíble fortuna de tener unos padres increíbles. Sí, eso es una fortuna y eso es una suerte que eh, solo Dios te la da. Unos padres que Claro. se preocuparon por mi educación y también tengo la peculiaridad de que mi papá es mexicano, pero mi mamá es de Brasil. Entonces, Ok. tener este doble origen, dos Son culturas culturas, diferentes. también te anima bastante a buscar más cosas. Y realmente mis padres no me enfocaron como tal a la historia, pero desde niño me dieron bastantes herramientas, bastantes contenidos ahí para que yo explorara. Me dieron acceso a Internet estando muy pequeñito y realmente fue algo muy orgánico. Me enseñaron a manejar una computadora cuando yo tenía 6 5 años y ahí comenzó el interés, pero sí tengo que darle ese crédito a mis progenitores, que son unas personas increíbles, a la peculiaridad de mi historia y de mi persona como alguien con dos culturas, crecer en medio de dos culturas.
pero realmente buscando en internet documentales, el internet rústico que había en esos años, en el año 2004, en el año 2005, en el año 2008, había un internet todavía experimental a nivel global y ahí fui leyendo, leyendo, leyendo y pasaba mis tardes leyendo blogs, viendo los documentales que había en un YouTube rústico todavía de ese momento. Y no fue sino como hasta unos 10 años después que también comenzó pues otro interés de querer divulgar, pero básicamente así desde niño fue algo que me llamó. Uf, es una vocación de vida. Pues te voy a agregar otra cualidad porque eres un chico con muchos valores. Cuando uno ama sus raíces, cuando uno se siente orgulloso de sus raíces y en este caso hablas de tus padres, eso es un gran valor. Así que voy a agregar eso Mil también de gracias. cualidad. ¿Cómo es el proceso? Porque tú dices, eres jovencísimo, 25 años, o sea, hablas tú de un YouTube rudimentario. ¿Cómo logras a crear un canal de divulgación con tanto alcance? Ese trayecto, ¿cuánto tiempo te cuesta y cómo vas dándole forma? Comienzo este proyecto cuando tengo alrededor de unos 15, 16 años y empezó como un hobby realmente, porque mis papás se preocuparon mucho por mi educación. Yo recién había entrado a, recién había entrado a la preparatoria del TEC de Monterrey porque me dieron una Sí, beca para esa preparatoria, una, sí, pues sí, una preparatoria con bastante, por así decirlo, prestigio a nivel nacional. Y claro. entonces en esa preparatoria te daban cursos extracurriculares muy buenos sobre edición, sobre redes. Eran pioneros, o sea, sí, fueron Sí, pioneros sí, sí. en esos campos y eso me ayudó para subir tímidamente un video, aprender más edición por mi cuenta. Y realmente lo que mucha gente a veces ignora de un creador que se consolida es que muy pocos creadores logran un boom de la noche a la mañana. Sí, es muy, todo hay que irlo construyendo poco a poco. Claro, claro. Entonces yo realmente me tardé un año entero subiendo videos constantemente para tener 1000 suscriptores. Y uno no va aprendiendo, uno nunca comienza sabiéndolo todo. Yo tengo mis primeros videos están ahí, todavía no han sido borrados, pero tienen una edición muy inocente, una edición que se nota que era de alguien que no entendía muy bien cómo usar un programa de edición, pero los dejo ahí como testimonio para que la gente pueda ver en cómo inicié y lo que hoy estoy haciendo. Tu evolución, ¿verdad? O sea, Claro, claro. Es especialmente en esta fase donde la mayoría de creadores emergentes de promesas terminan desertando porque ven el éxito masivo de unos pocos, pero no se dan cuenta de que el grueso de los creadores es, necesitamos tiempo. Y no fue sino hasta 2 años después que comencé a ver, ahora sí, ganancias. Porque realmente, gracias al cielo, ahora me dedico a la divulgación de tiempo completo y ha sido mi trabajo desde hace 10 años. Pero fácilmente yo le podría decir que duré 4 años dedicándole tiempo, aprendiendo herramientas y en esos 4 años mucha gente hubiera desertado. Y sí. básicamente la constancia y la fe en un proyecto es lo que eh, es lo que me lograron consolidar y sobre todo también la pasión. Mil gracias. La pasión por la historia y por querer divulgar algo que de verdad lo sientes y quieres compartirlo. Esa pasión te hizo persistir y no desistir de ese intento. Y yo creo que ese es un punto medular en la vida. Decir, quiero esto, no voy a cansarme, no voy a derrumbarme, quiero seguir y quiero lograrlo, porque puede haber muchas cosas que tengas que dejar, pero cuando es un sueño, cuando es una pasión, ¿la puedes dejar? Una pasión, no la puedes dejar. Al contrario, la quieres cultivar más. ¿Cuál ha sido los puntos más difíciles que has tenido para que vean que aquí todo es en vivo? Aquí están llegando las bebidas. ¿Cuál fue el punto más complicado por el que tuviste que atravesar? ¿A qué te enfrentaste en ese inicio de ir puliendo para llegar a lo que eres hoy? Porque tú hablas de 4 años, pero ¿qué es lo más difícil? El que no te vean, ¿qué es lo que más te mortifica? ¿Que no alcances de seguidores? ¿O Más que nada, qué es lo que más te mortificaba? la incertidumbre de saber si mi contenido iba a llegar a lo que es hoy. Realmente eso es algo a lo que todos los creadores de contenido nos tenemos que enfrentar porque eh,
más que nada en esos tiempos, ahorita todo el mundo ve la idea de hacerse creador como algo viable, como algo que está ahí, pero hace 10 años era un trabajo que realmente no existía, realmente era un nicho de mercado experimental. Entonces, al momento de que si hoy alguien viniera, si hace 10 años el yo de ahora le dijera a este adolescente, tú vas a ser un creador que vas a vivir de hacer contenido y tu opinión respecto a geopolítica y lo que está pasando hoy día Claro. va a tener peso a nivel global, porque es la realidad. El mayor público que tengo ni siquiera es de México, es de España, es de Argentina. Ese adolescente que está en un sistema educativo formal en el que te enseñan que tienes que terminar una carrera forzosamente, que no estoy demonizando a las carreras Claro. ni a la preparación, pero en un sistema que si se lo contaras a tus padres en ese momento te dirían, ¿qué es eso? ¿Tú qué Nosotros crees? fuimos a la universidad, trabajamos para el Estado, para una empresa privada, nos jubilamos y así es tu vida, una vida normal, pero decirle en ese momento a un muchacho que todavía ni siquiera entiende muy bien cómo va a ser este mundo, este nicho de mercado experimental, Claro. es de lo más difícil que hay que tener fe, hay que atreverse a ser visionario y sobre todo hay que tener confianza en lo que nadie te dice, que un adolescente realmente puede llegar a vivir y vivir bien y hacer un gran proyecto de algo que todavía se está formando. Claro. Eso conlleva a tener bastante fe, pero también confianza y visión en un futuro que todavía se está formando ante ti, ni siquiera está del todo Lo definido. tienes que ir dando y puliendo, se podría decir, dándole forma, porque incluso hasta va cambiando mucho la comunicación. Claro, claro. Porque ahorita, fíjate, es sensacional que tú llegues a los jóvenes, porque tus seguidores son jóvenes también. No te sigue un hombre de 75 años que todavía estamos acostumbrados más a los libros o cosas así. No aprenden, no es su forma de aprender. Pero hoy en día los chicos aprenden gracias a YouTube, aprenden gracias a la factibilidad y gran acceso que hay del Internet. ¿Cómo lograste tú hacer que esa historia, que a veces es pesada, que a veces es aburrida para muchos, sea muy fácil de digerir, pero que no pierdas esa esencia académica que necesita tener, o sea, esa certidumbre y esos datos certeros que la historia obliga a que tenga? ¿Cómo lograste hacer ese contenido tan digerible? De alguna manera todo creador pone una esencia de sí en su contenido. Y yo pensaba, para mí tiene muchísima lógica que el hecho de que usted y yo comamos con cubiertos, el hecho de que usted y yo tengamos ciertos valores en este lado del mundo y en otros no, que sean distintos, Claro. tiene que ver directamente con algo que pasó hace 5000, hace 200, hace 3 décadas. Absolutamente todo está interconectado y tiene una lógica que no es, que personalmente siempre consideré que no es complicada de entender, pero el enfoque a la hora de explicarlo lo es todo. Cuando a un niño se Claro. le impone en un sistema educativo tradicional, que, bueno, mucha gente, yo no soy detractor del sistema educativo tradicional, pero creo que debe reinventarse mucho. Claro, tiene Hablando que de ver. historia, mire, el sistema Sí. educativo moderno, tal y como se pensó hoy, surge en la Prusia, en el imperio alemán de finales del siglo XIX, un periodo de la historia donde todo se estaba industrializando, donde se necesitaba cierto perfil de los ciudadanos y el sistema educativo se enfocó básicamente en un sistema industrial de fábricas. Muchas cosas han avanzado, pero el sistema educativo se ha quedado enraizado en una ciudad industrial del siglo XIX. Y eso es algo que yo digo, no, esto tiene que cambiar. El sistema educativo tiene que seguir existiendo, Por tal y como lo supuesto. conocemos hoy, pero todo el siglo XX cambió, pero el enfoque a la memorización y al conocimiento de los clásicos y las matemáticas tiene que ir más allá. ¿Cuál crees que sería la parte más relevante que tú pudieras decirle a un joven que quiere aprender algo? Porque tú hablas de memorizar y como que tiene que cambiar educación. A veces hay quienes tenemos mayor factibilidad para aprendernos con algo visual, hay quienes más auditivo, que si escucha algo se lo aprende. O sea, tú hablas de revolucionar la educación, que me encanta, pero ¿cuál crees que sería una de, no sé, de las principales cosas que deberíamos de hacer
inmediatamente para modificar la forma en la que aprendemos, memorizamos. Cuando hablas hasta del raciocinio matemático. Hacer el aprendizaje significativo. Enseñarle a un muchacho o a un niño, dejarle bien claro que lo que va a aprender va a ser algo que le va a repercutir para bien en su vida. Enseñarle que, por ejemplo, contarle historias que complementen el conocimiento duro con el factor humano. Por ejemplo, hubo un hombre en la Primera Guerra Mundial judío-alemán que se llamaba Fritz Haber. Y Fritz Haber era un químico portentoso. Órale. Él creó los precursores y creó los gases que se utilizaron para asesinar a bastantes personas en la guerra. Era un hombre que tenía una inteligencia increíble para la química y se le encargó por parte del Imperio Alemán crear esos precursores y esos compuestos para la guerra con gas. Pero también Fritz Haber es un hombre que al mismo tiempo logró crear los procesos químicos para extraer fertilizante básicamente del aire. Y si no es por él, un tercio de la producción de alimentos que hoy existe en el mundo no hubiera No sido verás. posible. O sea, un hombre que sabía de química hizo algo tremendamente Malo, terrible, claro. pero por orden del gobierno del Imperio Alemán, pero por otro lado, con ese mismo conocimiento, al ser un experto en química, logró crear eh, un método para crear fertilizante en el que hoy cuantitativamente ya se sabe que sin eso no existiría un tercio de la producción de alimentos mundiales. Ahora, cuando tú le das esa idea a un niño y le haces saber que lo que va a aprender va a ser Tiene trascendente un porqué. e importa, lo que él va a hacer importa, va a importar, no se le fuerza a memorizar la tabla de los elementos solo porque el maestro lo dice y ya, porque es algo que se tiene que hacer. Tienes que contarle estas historias y tienes que hacerle entender que él es importante y que lo que va a hacer en un futuro con eso que aprenda va a ser trascendente. Esa dimensión humana, esa dimensión de los datos duros y del conocimiento complejo que encuentra su armonía con la dimensión humana y lo que va a trascender, creo que es algo que todos los niños o los educadores deberían ser capacitados para hacerle entender al educando, en este caso al niño, a los jóvenes, de que lo que va a aprender es trascendente. Y ya a unas etapas más maduras de la educación, pues ahí ya uno elige para dónde ir, pero esta reconciliación entre los datos duros y el conocimiento cartesiano con su dimensión humana. Claro, el impacto que va a Claro. tener realmente. Y fíjate que me llama la atención porque antes de iniciar la entrevista yo les decía que concientizar a la ciudadanía de que tu salud es tu responsabilidad y que en tus manos está y que el adquirir conocimientos para poder prevenir enfermedades va a cambiar y mejorar tu calidad de vida. Bien dicen, quienes no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Y yo creo que por eso elegiste a la mejor geopolítica. ¿O por qué te enfocaste en la geopolítica? ¿Sí somos cíclicos? ¿Sí pasa un suceso y lo repetimos? ¿Sí crees La que somos, historia es imposible que se repita en un sentido estricto. Ujú, La historia no se repite, pero rima pero demasiado. patrones sí hay? Claro, claro, el auge y declive de los imperios, la maduración y la decadencia de las sociedades, es algo que hemos visto. Sí, totalmente. Por ejemplo, Claro. la desintegración de un imperio, la balcanización de sus estados, incluso vámonos a lo que está ocurriendo hoy. Para los ochentas y los noventas hubo socialmente en el mundo occidental, hubo una liberalización sobre la sexualidad, sobre las libertades personales tremenda. No me dejará mentir que en las películas de esos años eran algunas escenas muy, muy gráficas eran puestas, Sí, pero llegamos a la década de 2010 y hubo un retraimiento social en donde todos nos estábamos acusando de todo, que si esta persona es un manipulador, que si esta persona no es moralmente suficiente, cuando en los ochentas una mujer ya podía cantar sobre su cuerpo y sobre lo que quisiera y nadie le iba a decir nada en esta parte del mundo, pero resulta que en la década de 2010, cuando eso ya se había luchado hace años, ahora otras mujeres señalaban a otra porque si cantas sobre tu cuerpo, que puedes hacer lo que te salga de lo que donde tú quieras para hablar y cantar porque eres libre, no, resulta que eso que estás cantando te cosifica.
Cuando Sí. antes la Te lucha era que una estigmatiza, mujer pudiera hablar de eso. liberar. Entonces, pero estos ciclos de liberación y retraimiento son algo que ocurre cíclicamente Sí. en la historia. Es por lo que te decía, no es que vuelva a ser exactamente igual la historia, pero sí cíclicamente volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Sí. Los excesos, ¿cómo podríamos crear el equilibrio? Porque claro que es buena la libertad, pero no el libertinaje. ¿O cuál es tu opinión? Claro, ahí ya trascendemos a un tema un poquito más, más humano. Y bueno, realmente creo que la libertad, al menos en los países occidentales, es algo que se ha ganado y algo que es absolutamente bueno. Y que alguien haga o no algo que vaya de acuerdo con los valores tradicionales, realmente es un precio que se tiene que pagar por vivir en una sociedad libre. Por ejemplo, mucha gente habla de lo que escribía Friedrich Nietzsche a finales del siglo XIX sobre que Dios ha muerto. Mucha gente interpreta que él se refería a que el Dios como tal, el Dios que se imagina un practicante, está muerto. Realmente Nietzsche se refería a que el trono de que Dios estaba ahí, que Dios estaba tan vivo que en las instituciones si alguien tenía una diferencia, ya sea dogmática o olvídese usted de cometer un pecado, una interpretación distinta a la del otro era la hoguera. Entonces, Exacto. a lo que se No refería había. Nietzsche es que Dios ya en esta Europa postindustrial, donde estaban surgiendo hombres como Freud, hombres como Einstein, Nietzsche se refería a que ese trono, a que ese Dios que vivía en las instituciones ya estaba siendo reemplazado por otro. En otros lugares del mundo, Dios está tan vivo, en Irán, que si una mujer va sin velo, es golpeada y enviada a la cárcel. En ese sentido, en esos lugares, Dios Sí, está muy vivo. Aquí exacto. ha sido, bueno, su trono, o lo que es, o el lugar al que se refería este filósofo a nivel humano, ha sido desplazado por otras cosas. Y hablamos de desplazarlo, ¿por qué? Porque vivimos queriendo ser más materialistas, queremos vivir en una ciudad donde prácticamente hablas de ser superpotencias, o sea, vemos cómo China ha ido evolucionando en el consumismo, cómo crean cada vez mayores aparatos con mejores tecnologías, o sea, en este contexto, brevemente, porque obviamente es una historia muy, muy larga, pero ¿cómo ha logrado China llegar a ser esta superpotencia que hoy conocemos? ¿Cómo logró? Bueno, es una historia apasionante. Es una de mis áreas de especialidad. Sí, no, eres el bueno, por eso tienes que, nada más que tienes que ilustrarnos rápidamente. Claro, claro, será breve. Mire, solo para ponerle un ejemplo. El papel, la Mm, brújula y la pólvora son de ¿no? son invenciones que surgieron en diferentes puntos de la historia china. Ujú. Los chinos tienen una organización civilizatoria compleja, en donde siempre han sido muchos, están muy poblados y una voluntad fuerte debe gobernarlos. Y eso, desde el primer imperio chino con Qin Shi Huang hasta hoy día con Xi Jinping y el Partido Comunista, ha cambiado Permanecer. los nombres, pero no ha cambiado el Nada. método. Los chinos desde hace 2000 años tienen algo que se llama exámenes imperiales. Aquí hay que hacer contraste. Por ejemplo, en bastantes bloques civilizatorios del occidente, ¿qué se premiaba? El vikingo que iba a saquear y El que era más fuerte. que por su fuerza hacía su voluntad y Mm, acababa con los otros. así es. Los conquistadores, los hombres fuertes de siempre. ¿Cuántos arquetipos de esos son conocidos en la cultura china? Conocemos a Alejandro Magno aquí, conocemos a Julio César, estatistas, hombres que eran ilustrados pero también eran guerreros. ¿Cuántas de estas, tenemos a Gengis Khan de los mongoles en Asia, pero cuántas de estos arquetipos de hombres guerreros y estadistas los hay de China? Ellos no lo tienen. ¿No? Tienen que ser a la par. El arquetipo El arquetipo que domina en la cultura china, en su rama más fuerte y numerosa, que son los Han, es el del gobernante ilustrado y sabio. Desde el confucianismo se ve esto. Quien gobierna debe conocer, debe ser extremadamente educado y debe aprender sabiduría de los más viejos. Entonces, hace 2000 años, los chinos premiaban a las personas más inteligentes de su sociedad, haciéndolos funcionarios imperiales. Y estos exámenes imperiales eran abiertos para cualquiera. Ujú. Hace 2000 años, hasta hace poco,
eh, las dinastías fueron abolidas, los sistemas de herencia y de poder pues han sido Sí, cuestionados desde la Revolución Francesa. Pero imagínense que hace 2000 años los chinos proponen de que, a ver, este es el enviado del cielo, es el emperador, él solo no puede. Necesitamos que los mejores de todos nosotros lo guíen. Entonces, a una persona que era un campesino, que era un alfarero, se le daba la oportunidad de hacer exámenes imperiales. Durante 3 días tenía que escribir citas de Confucio, tenía que resolver algunas operaciones. Y solo los mejores, independientemente de su clase social, ascendían a ser funcionarios imperiales y ellos se encargaban de la administración del imperio y de aconsejar al enviado del cielo. Eso viene de hace 2000 años. Y ahora existe este famoso examen en China donde todos los jóvenes del sí, país puede. tienen que demostrar su conocimiento y sus aptitudes para ir a las mejores universidades de China. Su cosmovisión premia Al no al que, matón, no no, al al, que sí tienen ese arquetipo, pero es muy sujeto al Estado. Los chinos son una sociedad inmensa, comercial, que premia a quienes aportan cosas útiles. Un funcionario imperial que tenía todo el tiempo libre del mundo en el año 800 después de Cristo experimentó eh, con sus precursores químicos y logró crear la pólvora, que se expandió y, curiosamente, sí. luego los europeos fueron quienes más aprovecharon ese invento. El estribo, la brújula, un funcionario que no llegó ahí solo por ser sobrino del emperador, que no llegó ahí solo por ser alguien, un buen cortesano, ¿no? Llegó O que ahí. se heredaran, por supuesto. Exacto, exacto. Exacto. Llegó ahí siendo un funcionario imperial que pasó los exámenes imperiales y logró darse cuenta de que ciertos materiales, ciertos minerales apuntaban siempre hacia un lugar. Y así se creó el instrumento de navegación que hizo que los Ya. europeos hace 500 años dominaran el comercio mundial, pero surgió en China, gracias a que ellos, por su cosmovisión y su cultura imperial, pusieran a las personas correctas en el poder. Ellos Los chinos, sobre todo, mucha gente pregunta sobre su idiosincrasia. No, ¿qué tienen ellos? ¿Son genéticamente superiores? ¿Tienen algún sesgo? No. ¿Es la disciplina? La idiosincrasia china vive para el trabajo. Los chinos, si tú te vas a su método, son los que más estudian por hora, son los que más ponen a sus niños a estudiar y son los que más horas dedican al trabajo. Nadie quiere, bueno, sí pueden, pero nadie quiere replicar ese modo de vida que ellos llevan teniendo desde hace casi 5000 años. Cualquier persona que se le haga extraño que China ahora está de nuevo No, no. teniendo su papel como el mayor comerciante del mundo es que no ha visto los últimos 3000 años de historia. Los romanos comerciaban con los chinos. Había un senador que se quejaba amargamente de que estamos perdiendo demasiadas divisas de oro porque todos quieren seda china y lo único que aceptan los chinos es oro. Nos estamos quedando sin oro y nomás tenemos seda. Ahora los europeos se están quejando de que todos quieren autos eléctricos chinos, pero ¿qué le vendemos nosotros a ¿Qué ellos? les? Exacto. Esta idiosincrasia, este bloque civilizatorio y esta manera de pensar que ha tenido sus momentos de esplendor y sus momentos de caos. Siempre los han tenido, ahora está floreciendo después de haber venido de un siglo donde casi desaparece. Pero ahora que están volviendo a su lugar natural, algo que mucha gente no comprende porque no conoce los antecedentes, se le hace muy extraño. Pero los chinos llevan siendo mucho de lo que son ahora desde hace 2000, 3000 años. Tienen su mismo modelo civilizatorio que les sirve. Y Por todos supuesto. han querido ir a comerciar con ellos siempre y ahora no es distinto. Y efectivamente, ahorita hay un súper conflicto en cuanto a Rusia, Estados Unidos con China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pretende ser la primer potencia del mundo y pues exactamente se están peleando. Sacan hasta un teléfono celular y ellos rápidamente tienen que tener su contraparte o su gran competencia. Explícanos brevemente cómo se enlaza o cómo es esta tensión que existe en estos países. Claro, bueno, ahorita que estamos hablando de lo que está pasando en el mundo es algo muy Y sí, y interesante es. porque, mire, en esta ecuación, aunque se hable de Estados Unidos y Rusia, tenemos que meter a China en la ecuación porque Ujú. eh, Napoleón, más o menos en el año 1809, dijo algo muy interesante. China es un gigante dormido, Sí. déjenlo dormir, porque el día que despierte, el mundo entero va a temblar.
Ah, los británicos entran a China y la balcanizan, la descuartizan, más o menos a mediados del siglo XIX para venderle opio. China siempre se había cerrado al mundo, solo comerciaba, pero no dejaba que nada entrara. Los británicos entran a sangre y fuego y China, durante un siglo entero, hasta mediados del siglo XX, se estabiliza más o menos. Pero en ese momento en el que los asiáticos, el imperio de Jade, los chinos, están fuera de la ecuación, surgen otros dos imperios. Bueno, el mundo anglosajón en Norteamérica, en Australia, en Canadá, pero hay otro imperio que está surgiendo en otro lado, que es el imperio de los eslavos ortodoxos, el de los rusos. Durante todo el siglo XIX se expanden, se expanden, se expanden. Llega el siglo XX y estalla la Revolución Rusa. Llega la Segunda Guerra Mundial y derrotan a Alemania junto a Estados Unidos. En algún momento fueron aliados y comienza lo Sí, que conocemos como la Guerra Fría, así es. en el que el imperio de los eslavos ortodoxos, que por un momento llegan a ser comunistas, compite con los estadounidenses. Nunca llegan a enfrentarse directamente, gracias al cielo, porque eso hubiera sido aniquilación mutua. Sí, el acabose del mundo. Sí. Tienen conflictos calientes en Centroamérica, en Vietnam, pero al final, por el propio peso de las políticas económicas, la URSS se hunde, la Unión Soviética se hunde bajo su propio peso, China está en plena liberalización económica después de haber tratado de experimentar el comunismo y que sale absolutamente todo mal, y quien se queda como amo del mundo indiscutible a partir de 1991 son los Estados Unidos. Y re- no es sino hasta mediados y finales de la década de 2010 del siglo XX, perdón, Sí, del siglo XXI, que todos se dan cuenta de que ese aparente dominio de los estadounidenses, esa influencia que tenían en cualquier lugar del mundo, está siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque justo cuando comienza la década de 2020, el mayor socio comercial del mundo ahora es China. Comienzan a patentar un montón de rubros tecnológicos y comienzan a aventajar a los estadounidenses en básicamente todo. China tiene más estudiantes graduados con cédulas honoríficas que estudiantes totales en Estados Unidos. Ok, ok. O sea, los estudiantes chinos que tienen una Son, cédula honorífica son más que todos los estudiantes que existen en los Estados Unidos. Su sí, poder demográfico junto con este sistema político y civilizatorio, les da una potencia a todos los niveles. Ahora, estamos viendo lo que desde 2022 pasó en Ucrania. Estados Unidos trata de reclamar una zona de influencia ujú, que los rusos consideran que es que suya. de- Estaremos a favor o en contra de la invasión rusa de Ucrania, pero los rusos ven a Ucrania como los estadounidenses ven a México. En ese sentido, los estadounidenses, mire, o sea, es que ellos piensan muy bien. Desde el siglo XIX, el presidente Monroe estableció esto en sus en sus escuelas de política y las ideologías estadounidenses. El continente americano nomás es nuestro. No vamos a permitir que ningún europeo venga aquí. Por eso les convino disolver el Imperio Español. Les convino que se separaran todas las repúblicas, porque el continente americano solo va a ser nuestro. Y no vamos a aceptar ninguna interferencia de europeos, porque el único imperio que va a estar en el continente americano somos nosotros. ¿Por qué cree que le eh, tienen tanta enemistad con Cuba, tanta enemistad con Venezuela, que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no?, en sus sistemas políticos, pero lo que Estados Unidos no puede tolerar es que estos dos países no se alineen a sus intereses? Lo que está haciendo Rusia en Ucrania no es más que lo que haría Estados Unidos si México ya no se alineara con sus intereses. Los rusos consideran Ucrania su zona natural de expansión y le están diciendo a Estados Unidos de que no, esta es mi zona natural de influencia, mi país vecino, claro. y tú no puedes venir aquí a hacer lo que quieras. Y si quieres hacerlo, va a haber una guerra. Sí, Y y eso los exacto. rusos lo entienden perfectamente. Cualquier ruso al que entrevistes va a entender eso muy bien. Independientemente de que, o sea, alguien esté de acuerdo, ¿no?, con la invasión y lo que se cometa, que en todas las guerras ocurren atrocidades, esa reconfiguración está ocurriendo en Europa. Los rusos estuvieron vendiéndole gas barato a los europeos, estaban teniendo una conciliación comercial con los europeos y con esta guerra Estados Unidos vino ahora ellos a venderle lo que los rusos les estaban vendiendo a los europeos más caro. Y es, Hay una ruptura de relaciones
para equilibrar la balanza geopolítica de poder. Y lo que está ocurriendo ahora en Asia-Pacífico es que los asiáticos, por su propia idiosincrasia, no solo los chinos, sino los coreanos, los japoneses, que son gente de primer nivel a todos los Sí, es que sentidos. son muy disciplinados. Sí, sí. ¿No? Muchas cosas se están inclinando hacia la región de Asia-Pacífico. Y es ahí donde, si me lo pregunta a largo plazo, es ahí donde se va a decidir el futuro. ¿Nos conviene irnos con China? ¿Nos cierra las puertas Estados Unidos? ¿Nos conviene irnos con China? ¿Sí o no? Así, rápido. Sí. México, bueno, hay que ir, es que no es una respuesta fácil. Los estadounidenses son parte del bloque civilizatorio de los anglosajones. Ellos, los canadienses, los australianos, em, los ingleses son más o menos la misma cosa, ¿se entienden? Ellos Sí, siempre han luchado tienen, juntos. claro, fueron sus colonias. Nosotros somos, primero que nada, católicos, somos sus servidores amerindio y en general todos somos mestizos. Nosotros no somos ni anglosajones ni asiáticos, por lo Sí. tanto, sí podemos ser imparciales. Nos conviene, bueno, no podemos mudarnos de lugar, así que Exacto. tenemos que estar en un matrimonio disfuncional con los estadounidenses. Pero si algo debe ser México, México sí puede ser imparcial en muchas cosas y México sí puede lidiar con los dos grandes antagonistas que ahora son, al menos comercialmente, gracias a Dios, China y los Estados Unidos. Y podemos beneficiarnos, ¿no? Podemos De eso. beneficiarnos, pero necesitamos, ahora ya entramos a un tema de política doméstica, necesitamos líderes que de verdad asuman las consecuencias Sí, y tomen las decisiones correctas para nuestro país. Pero México, por el hecho de que somos guadalupanos, de que somos católicos y que hablamos español, no le debemos lealtad ni a los anglosajones ni a los asiáticos. Podemos negociar con los dos. Podemos. Eso es extraordinario, porque ese es el aliciente y por al menos en el caso de Durango, buscamos eso, buscamos estar bien con ambos países porque queremos que crezca nuestro estado. Muchas gracias, gracias, Gus, gracias, en serio. A mí se me fue el programa rapidísimo, me quedé todavía con preguntas y más ir adentrándonos porque hay mucha información, pero ¿cómo podemos seguirte? Dinos en tus canales para si Ah, queremos saber más de historia. por supuesto, en internet solo busquen El Gato Historiador y ahí les va a aparecer mi canal. Gracias al cielo, en estos 10 años de trayectoria, hay más de 600 videos. Fíjense nada más. Entonces fácilmente pueden encontrar ese nombre en el motor de búsqueda de YouTube. Estoy en TikTok, en Instagram, aunque ahí no me muevo demasiado, pero si quieren ver un documental más o menos largo que explique un fenómeno que luego no queda tan claro, pues bueno, llegaron al el espacio de divulgación correcto. Ay, muchísimas gracias, Gracias gracias, a usted. gracias por haber estado en De 5 en 5. Yo espero que les haya gustado muchísimo este programa porque necesitamos saber historia, pero si ustedes vieron, es un chico que está muy movido a la actualidad y necesitamos saber cómo está el mundo, no solamente nuestro estado. Yo los espero en el próximo programa. Esto fue De 5 en 5. Yo soy la doctora Pati Marrufo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.